Muy buenas tardes, mi nombre es Lilian Castro y junto con mi compañera Sofía Morales vamos a exponer el tema de la definición de la psicología social por Francisco Morales y Miguel Moya. Vamos a tocar 4 temas muy específicos, los cuales son la amplitud de los procesos que estudia la psicología social. Como introducción, vamos a ver que en 1908 aparece por primera vez el título Psicología Social en una publicación, McDonald y Rose, ayudando a crear el contexto para un nuevo conocimiento, el psicosocial. Vamos a hablar sobre la complejidad de la psicología social. La influencia de los estereotipos sobre las conductas de la exclusión pone de manifiesto la actuación conjunta de varios procesos que se entrecruzan entre sí, individuales que tienen que ver con cogniciones y con emociones, pero otros son estructurales, es decir, refleja dimensiones permanentes y globales de la sociedad. Vamos a hablar sobre la naturaleza de los procesos estudiados por la psicología social y la visión tradicional de la naturaleza de los procesos psicosociales. Vamos a hablar sobre las visiones recientes de la psicología social, lo que es Marcus y el binomio contenidos enfoque en la psicología social, y Swan y Sale y la interacción persona por situación de la psicología social. Vamos a tocar el tema también de la cultura y la sociedad, el encuentro de las culturas, la evolución, la especie humana, la sociobiología, la diversidad cultural, la semiótica, el lenguaje, entre otros temas. Amplitud de los procesos que estudia la psicología social. A lo largo del siglo XX, la psicología social se consolidó como disciplina hasta adquirir sus límites actuales. En 1908, según los autores G. W. Alport en 1968, Jones en 1975, Grauman en 1995 y Páez, Valencia, Morales y Ursúa señalan que en 1908 marca el punto de partida de esta disciplina. Algunos de los contenidos fundamentales de la psicología social y publicaciones pioneras. Encontramos el aspecto biológico de la psicología social. Publicaciones pioneras fue de Darwin en 1871-1872 y de McDowell en 1908. También encontramos la psicología social y cultural por Gardiner en 1939 y por Whiting y Chill en 1953. También está la psicología social y medio ambiente por Lewin en 1917, la cognición social por Bartlett en 1932, la categorización por Brunner en 1957, las creencias fundamentales por Lund en 1925, los estereotipos por Katz y Bradley en 1933, la atribución por Heider en 1944, emociones desde la perspectiva psicosocial por Lackfeld en 1918, Jenes en 1932, Cantril y Unt en 1932. Relaciones interpersonales y atracción por Newcomb en 1956-1961 y el altruismo por Aaron Friend y Pascal en 1965. Definición de psicología social. Intento de comprender y explicar cómo el pensamiento, el sentimiento y la conducta de las personas individuales resultan influidos por la presencia real, imaginada o implícita de otras personas. Etnofaulismo es un término introducido por Roback en 1944 para designar las formas en que los miembros de un grupo se refieren a los miembros de otros grupos. Exogrupos, especialmente cuando estos últimos son de origen étnico diferente. Los etnofaulismos permiten saber qué piensa y cómo piensan los miembros de una determinada sociedad de acogida de los grupos étnicos de inmigrantes que acoge. Son, por tanto, representaciones cognitivas.
Los etnofaulismos se utilizan para marcar fronteras y para explicar a los miembros de los grupos a los que se le aplican. Prácticamente los grupos conocidos han recurrido al uso de etnofaulismos, por lo que estos se pueden considerar como un fenómeno universal. Complejidad y valencia de los etnofaulismos. La complejidad se calcula sobre la base de los 6 tipos exhaustivos y mutuamente excluyentes de etnofaulismos que se han identificado, que son el rasgo físico, rasgos de personalidad, nombres personales, hábitos de alimentación, nombres de grupos y misceláneo. Etnofaulismo y exclusión. Varios autores han establecido una relación entre etnofaulismo y exclusión, compuesta por 19 grupos de inmigrantes que se presentan a continuación. Están los belgas, los holandeses, los ingleses, los franceses, alemanes, griegos, húngaros, irlandeses, italianos, noruegos, polacos, portugueses, rusos, escoceses, españoles, suecos, suizos, turcos, galeses. Procesos psicosociales en la teoría de la identidad social. La definición de identidad social aparece en el primer trabajo de Teichler sobre este asunto y es la que se presenta a continuación. La identidad social de una persona está ligada al conocimiento de su pertenencia a ciertos grupos sociales y al significado emocional y evolutivo que surge de esta pertenencia. Es evidente que en cualquier sociedad compleja una persona pertenece a un gran número de grupos sociales y que la pertenencia a ciertos grupos será muy importante para ella, mientras que la pertenencia a otros no lo será. La identidad social, por tanto, es la consecuencia de una persona se define a sí misma a partir de su pertenencia a un cierto grupo social. Procesos individuales. Entre ellos está la motivación de la persona para la evaluación positiva de sí misma. Procesos grupales. La pertenencia a ciertos grupos será muy importante para ella, la persona, mientras que la pertenencia a otros no será. Y un proceso macrosociales. Las personas prefieren creer que el sistema social al que pertenecen es justo, legítimo y justificable, y se resisten a creer que es caprichoso, injusto e ilegítimo. Esto sucede incluso en sistemas sociales que generan grandes desigualdades. Estos son procesos psicosociales en la teoría de la justificación del sistema. Existen tipos donde se considera que es favorable, que es justo, y aquellos donde no es favorable se considera que es injusto. La teoría de la justificación del sistema propone que la situación a la que se enfrentan los miembros de grupos sociales desfavorecidos es potencialmente conflictiva y propicia al desajuste entre el yo, el grupo y el sistema. La necesidad de sentirse valiosa, justificada y legítima como actor individual, justificación del ego, es una crisis de legitimación. La necesidad de formar parte de los grupos que ella y los demás consideran valiosos y legítimos. Justificación del propio grupo. La necesidad de sentir que el sistema existe de ordenamiento social es justo, legítimo y justificable. Justificación del sistema. La teoría pretende establecer conexiones explícitas entre procesos individuales, los estados cognitivos y emocionales de las personas, los procesos de carácter grupal, la dinámica de las relaciones dentro de los grupos, y entre estos dos procesos individuales y globales, los procesos macrosociales, las condiciones impuestas por las exigencias materiales e ideológicas del sistema global y la teoría desarrollada de estas conexiones a través de varias fases. Aquí entra la
tres fases. La primera fase se va conforme al grupo. La segunda fase hace referencia a que se considera y se comprueba que los estereotipos sirven para legitimar las diferencias de estatus entre los grupos. Y en la tercera fase entra lo que es la ambivalencia hacia el endogrupo. Aumentarán los miembros de grupos de estatus bajos y disminuirá en los miembros de grupos de alto estatus. Para medir la ambivalencia se suelen utilizar escalas unipolares con rasgos positivos y negativos. Para apreciar la diferencia entre escalas unipolares y bipolares, en la siguiente diapositiva. Escala bipolares. Las escalas bipolares evalúan esa evolutiva continua de polos, el positivo y el negativo. Solo existen esos dos. Y las escalas unipolares, estas es el escaso extremo de ambivalencia. Se da, por ejemplo, cuando una persona asigna la máxima puntuación al rasgo inteligente y la máxima puntuación también al rasgo falto de inteligencia. Entonces, son escalas para elegir. Las escalas unipolares. La naturaleza de los procesos estudiados por la psicología según John Hutt y Charles Stanford. Ellos mencionan que se dividen en varias categorías, lo que es los procesos de naturaleza individual, procesos de naturaleza grupal y procesos de naturaleza macrosocial. John y Stanford mencionan que la psicología social se considera que los procesos de interés se pueden clasificar en función de su naturaleza. Procesos de la naturaleza individual. Estas se dividen en tres: conductas idiosincrásicas, estereotipo individual y autoestima personal. Si nos referimos con idiosincrasia, hay que saber qué significa. Son comportamientos o formas de pensar y actuar que son características de una persona. Puede ser el lenguaje o actitudes que son particulares de cierto individuo o grupo. Estereotipo individual. Es un proceso que organiza y simplifica la percepción. Un estereotipo es una idea aceptada por la sociedad de carácter inmutable y esta funciona como modelo. Desempeña una importante función psicológica. Tajifel y Turner, 1989. Y por último, autoestima personal. Las personas tienen un sentimiento personal de su propia valía, como personas individuales. Lutanen y Crocker, 1992. Procesos de naturaleza grupal. Estos se dividen en tres: la estereotipa grupal, las conductas grupales y la autoestima grupal. La estereotipa grupal sirve, según Tajifel 1981, para explicar sucesos sociales y para justificar la acción colectiva y afirmar la valía del propio grupo. Estas son funciones grupales. Conductas grupales. Las personas realizan conductas similares o idénticas a los de otros miembros del grupo al que pertenecen o se identifican. Y por último, autoestima grupal. Las personas tienen un sentimiento de valía del grupo al que pertenecen, que puede coincidir o no con su autoestima como personas individuales. Lutanen y Crocker, 1992. Procesos de naturaleza macrosociales. Los procesos macrosociales son los que tienen que ver con el estatus, el poder, la política, la ideología y la sociedad en conjunto. Los procesos macrosociales se clasifican en explicaciones psicosociales, las cuales se dividen en tres: explicaciones centradas en las personas individuales. Se basan en las características únicas de cada individuo. El ejemplo que nos ponen en la lectura es en cómo el individuo se basa en el prejuicio para poder juzgar las características de los otros individuos que pertenecen a otros grupos minoritarios. 2. Las explicaciones centradas en los grupos. Estas se basan en las propiedades de la conducta grupal.
Esto se aplica en la teoría de la identidad social. Los individuos del grupo tienen reacciones emocionales ante el fracaso o al éxito de su grupo. Volviendo al ejemplo de la lectura, se habla del prejuicio y los estereotipos que se comparten dentro del grupo hacia las creencias sociales. Y por último, las explicaciones centradas en los procesos macrosociales. Las explicaciones macrosociales se basan en movimientos que afectan a la mayoría de las veces negativamente a la sociedad. Como ejemplo, tenemos el machismo, el sexismo hostil, la marginación. Los autores se refieren a estas explicaciones como sistemáticas. Las interconexiones entre procesos. La interconexión hace referencia a que la persona individual, los grupos a los que pertenece y el sistema social en el que vive conformen un conjunto de relaciones. Los autores Stangl y Hodge mencionan 9 tipos de interconexiones. Yo voy a mencionar algunos ejemplos de estas interconexiones. La interconexión 1 habla de los efectos de la persona individual sobre los procesos individuales. Uno de estos ejemplos es el proceso atributivo. Este proceso consiste en que la persona se atribuye los éxitos o consecuencias positivas de su conducta, mientras que atribuye a otras personas o a las circunstancias sus fracasos. Interconexión 2. Efectos de la persona individual sobre procesos grupales. Esta conexión nos explica que los individuos cometen errores en las percepciones que los individuos tienen sobre un grupo. Un ejemplo sería una marcha feminista. Las personas que no tienen conocimiento de la razón por la cual protestan se dejan influenciar o juzgan sin conocer realmente el hecho. Interconexión 4. Habla sobre efectos del grupo sobre procesos individuales. Esta interconexión explica que las características de los grupos son adaptados por sus integrantes individuales. Un ejemplo sería una persona que viene de un pueblo indígena de México y llega a la ciudad. No quieren compartir su idioma, sus costumbres o sus conocimientos con su entorno porque se ven influenciados por nuevas costumbres, como por ejemplo la valorización del español y las costumbres citadinas, como dejar de usar sus vestimentas para usar lo que comúnmente se utiliza aquí en la Ciudad de México. Interconexión 5. Efectos del grupo sobre los procesos grupales. Esta conexión hace referencia a los efectos que un grupo tiene sobre otros grupos y los efectos de un grupo sobre sí mismo para mantener o en todo caso modificar su identidad grupal. Un ejemplo muy común de esto sería la oposición que existe entre el grupo de personas que aprueban el aborto y las que están en contra de esta práctica. Interconexión número 7. Efectos del sistema social sobre los procesos individuales. Esta conexión hace referencia a los efectos que el sistema macrosocial tiene sobre sus individuos. Un ejemplo sería los tabús sociales que se están generando a partir de la sexualidad, teniendo como consecuencia índices de deserción en los estudios, el incremento de embarazos no deseados a muy temprana edad y pues las enfermedades de transmisión sexual. Interconexión 9. Efectos del sistema social sobre los procesos macrosociales. Esta interconexión hace referencia a las características de un sistema social y el cómo actúan para mantener o cambiar ese mismo sistema. Un ejemplo de esta interconexión sería el componente cultural de la violencia. El ejemplo que se está brindando es el cómo son asesinadas las mujeres según el juicio de la sociedad porque han puesto en riesgo el honor de su familia. Marcus, la estadounidense, resalta el enfoque de la psicología social. Ella cuestiona qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar psicología social. Basa sus argumentos en 2 experiencias que tuvo. Una fue con agentes de policías que estaban hablando sobre el sesgo racial de la actuación policial, llegando a la conclusión que lo que realmente importa o cuenta de una persona es lo que tiene adentro, refiriéndose a los rasgos, la intuición, a los instintos. Las personas al actuar lo hacen guiadas por estas entidades internas.
Y la segunda experiencia la vivió en el ámbito escolar. Ella y otros investigadores llegaron a la conclusión que los alumnos con una clase social menor tenían un rendimiento más bajo que otros con facilidades demográficas mayores y también sociales. Marcus llega a esta conclusión: la conducta humana es profundamente social. Es un producto de las relaciones que tenemos con otras personas y con otros productos. Marcus propone que para modificar el estado de estas situaciones se tiene que seleccionar los elementos de modelo psicosocial que se trabaje. Y ella los divide en 4 puntos, que es el actor psicosocial, es activo y agéntico. ¿Qué quiere decir? Que el psicólogo se siente parte de algo más grande que él, no se considera responsable de sus acciones. Número 2, las personas tienen la capacidad de cambiar. Número 3, las personas tienen la capacidad de cambiar los contextos en los que se desarrollan o los conviven. Y el número 4, y por último, los contextos sociales no son algo separado de las personas, sino que son el producto de la actividad humana. Enfatizar estas nociones pueden ayudar mucho, ya que nos van a ayudar a difundir en el país el modelo psicosocial y a eliminar gradualmente la visión puramente interna del ser humano. Swan y Seile y la interacción persona por situación en psicología social. Swan y Sleazy reconocen en muchas ocasiones la psicología social acierta al poner el énfasis en la situación y de forma más amplia en el contexto. Swan y Seile proponen un ejemplo extraído de la investigación del propio Swan, Will y Swan 2004. El rasgo de personalidad estudiado era la exactitud en la percepción de las personas. El razonamiento de base era el siguiente: es habitual que las personas negocien sus identidades específicas de relaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que la imagen que presentan a los otros depende de quiénes sean esos otros y de la situación en la que interactúen con ellos. Swan y Seile citan en apoyo de su propuesta un trabajo de Higgins. Este autor defendió la necesidad de considerar la interacción persona por situación en un plano teórico. Su argumento es que bajo el influjo de las variables personológicas, rasgos, disposiciones, características personales, las personas adquieren rutinas que les llevan a categorizar las situaciones Sociedad. Una sociedad es un sistema de interrelaciones que conocen a los individuos entre sí. Ninguna cultura podría existir sin sociedad, pero por la misma razón no puede haber una sociedad carente de cultura. Cultura se refiere a los valores que comparten los miembros de un grupo dado, a las normas que acatan y a los bienes materiales que producen. Los valores son ideales abstractos, mientras que las normas son principios definidos o reglas que las personas deben cumplir. Las normas representan el hazlo y el no lo hagas de la vida social. Evolución. Según Darwin, el desarrollo de la especie humana se produjo como resultado de un proceso aleatorio. Darwin llamó a esto selección natural. Es la adaptación para poder sobrevivir. Sociobiología. Es un término creado y escrito por el norteamericano Edward Wilson en el año 1975 y 1978. La sociobiología se refiere a la aplicación de principios biológicos a la explicación de las actividades sociales de todos los animales, incluyendo los seres humanos. El autor intenta explicar que nuestro comportamiento social se basa en nuestro componente genético. Uno de los ejemplos que están brindando los sociobiólogos es que los animales tienden a repetir cierto tipo de rituales para poder obtener una reproducción sexual, y mencionan que los humanos tienden a repetir sus propios rituales.
Esto lo explican por medio de la estrategia reproductiva. La estrategia reproductiva es un comportamiento adquirido que por medio de la selección evolutiva favorece las oportunidades de la supervivencia. Uno de los ejemplos que están brindando es el que por qué los hombres tienden a ser más promiscuos, tienen mayores relaciones sexuales, más parejas sexuales, en los cuales fecundan a más mujeres y de esta manera se puede prevalecer la raza humana. La sociobiología ha tenido mayores resultados en su investigación en el comportamiento de los animales que lo que ha demostrado sobre el comportamiento humano. Existe muy poca evidencia que considere y que compruebe que la herencia genética controla formas complejas de la actividad humana. Por eso se concluye que las ideas de los sociobiólogos sobre la vida social humana es algo meramente especulativo. Instinto. La mayor parte de los biólogos y los sociólogos comparten la idea de que los seres humanos no tienen instintos. El instinto animal es un conjunto de actos para cumplir un objetivo determinado a través de ciertos comportamientos. Este instinto no proviene de un largo proceso de aprendizaje con prueba y error, sino más bien es un cumplimiento de algo innato, algo heredado genéticamente. Los instintos son esencialmente de supervivencia, como comer, beber, dormir y el de la conservación de la especie, que es pues el apareamiento sexual, la protección de sus crías, llegando a la conclusión de que esta es una configuración genética por el conjunto de la especie. En cambio de los humanos, el hombre actúa de modo racional e inteligente. Sí tiene una primacia sobre sus impulsos o los reflejos, como puede ser evitar un golpe o guiñar un ojo. Estas son una simple respuesta de algo que está ocurriendo, no un modelo elaborado de comportamiento. Los seres humanos son capaces de controlar y de dominar sus necesidades biológicas. Los seres humanos muestran una tendencia a la autoconservación, pero a diferencia de los animales, nosotros actuamos deliberadamente en contra de esa tendencia, arriesgando nuestra propia vida o incluso hasta suicidándonos. Como vimos anteriormente, la cultura son las creencias, valores y el comportamiento que se comparte dentro de un grupo. Puede ser un grupo religioso o una nación. Y esta cultura incluye el lenguaje, las costumbres, las normas, comportamientos, creencias acerca de las funciones que desempeñan las personas y la relación entre ellas. Y llamamos diversidad cultural a las formas en las que se manifiestan las culturas de los grupos y de las sociedades. Podemos entender que estas son las expresiones que se transmiten dentro de los grupos y de las sociedades y también dentro de ellos. Algunos de los ejemplos que podemos mencionar es la música, las danzas tradicionales, las subculturas que existen en las tribus urbanas, por ejemplo, la gastronomía, el teatro, la música tradicional. El lenguaje. La posesión del lenguaje es uno de los atributos culturales humanos más distintivos, común en todas las culturas. Habla y escritura. La escritura. La invención de la escritura marcó un cambio radical en la historia del hombre. Comenzó siendo el dibujo de listas. Se hacían marcas en madera, arcilla o piedra para dejar constancia de hechos significativos, objetos o personas. Por ejemplo, una marca o en ocasiones un dibujo para representar los campos que poseía una familia o un grupo de ellas. La escritura comenzó siendo un medio de almacenar información íntimamente ligado a los requisitos administrativos de los antiguos estados. Los textos pueden perdurar durante miles de años y a través de ellos el pasado puede llegar hasta nosotros, en cierto sentido directamente.
Los textos bíblicos, por ejemplo, contribuyen a un documento imprescindible de la historia occidental durante los últimos 2000 años. Aún podemos leer y admirar las obras de los grandes dramaturgos de la antigua Grecia. Identidad cultural y etnocentrismo. Toda cultura tiene sus propios modelos de comportamiento, los cuales resultan extraños para aquellos que no comparten la misma cultura. Los sociólogos se esfuerzan por eludir el etnocentrismo, el cual consiste en juzgar otras culturas con los criterios propios. Dado que las culturas humanas son tan variadas, nos resulta sorprendente que aquellos que obtienen de una cultura encuentren dificultad a la hora de aceptar las ideas o el comportamiento de los habitantes de otras culturas. En sociología tenemos que asegurarnos de que nos desechemos de nuestras antifaces culturales para así poder ver los modos de vida de otros pueblos sin prejuicios. Semióticos. El análisis de los sistemas semióticos desarrollan significados culturales no verbales. Esto abre un campo fascinante para la sociología y la antropología. La semiótica busca la interpretación y la producción del sentido. El sistema de significados mediante el cual nos comunicamos, los procesos de formación de significados, a esto le llamamos semiosis. Y esto lo hacemos todo el tiempo. De hecho, es aquello que verdaderamente nos separa de los animales. Ellos también se comunican, pero no pueden construir un lenguaje. El análisis semiótico también nos puede ayudar para comparar distintas culturas. Uno de los ejemplos que nos están brindando aquí es cómo se construían anteriormente las iglesias dentro de las ciudades más importantes, ya que eso representaba la influencia que tenía la iglesia ante esa sociedad. Y a esto le podemos llamar cultura material. Entendemos que es cualquier bien cultural que tengamos en nuestro presente, como son las cosas, los objetos y hasta la arquitectura. Por ejemplo, un buen material que tenemos nosotros en México pueden ser las pirámides teotihuacanas, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna. La cultura material no es solo simbólica, también tiene una función, que es satisfacer las necesidades físicas. Esto es en forma de herramientas o de tecnología empleada para poder obtener alimentos, poder construir algún tipo de armamento, construir hogares, entre otras cosas. Estas variaciones en la cultura material son las que principalmente nos aportan los medios de clasificación, en los cuales pues vamos a ver qué distintos tipos de sociedades han existido a lo largo de la historia. Retomando el ejemplo de las pirámides de Teotihuacán, habían pirámides que existían específicamente para poder cometer cierto tipo de sacrificios. Uno de esos sacrificios, o los que más se han mencionado, era el dios Tlaloc. En la temporada de lluvias sacrificaban a sus esclavos para poder obtener una buena temporada de cultivo.